Mirá ahí, derechita ponele. Ahí, mirá, por ahí ponete. Sí, por ahí. ¿Me ves ahí? Que me vea siempre la cara, ¿no? ¿Estamos? Muy buen día. Comenzamos este video de una forma muy especial. Les cuento. Estamos en la ciudad de La Rioja capital. Una semana antes de comenzar el viaje, se me da por destapar la moto para ver que esté todo bien y me doy con que tenía una pequeña o una pérdida de aceite de una de las suspensiones delanteras, razón por la cual tuvimos que cargar la moto en la camioneta y traerla aquí para que la revisen. Tengan ustedes una excelente jornada. Recuerden que están en el Majua Motovlog Patagonia 2022. El tema sobre el tema de las barras de suspensión, con el rayo, un mínimo rayón que tenga lo que es el vástago de la barra. Se empieza a filtrar por ese mínimo rayoncito y empieza a salir aceite. ¿Qué es lo que pasa? Pasa eso de que se usa en ruta, se usa en casa, eso se llena de tierra y no se limpia nunca. Eso no se lava, no se lava únicamente. Y no se limpia nunca. Uno agarra bien de la moto, la limpia por arriba nomás y se va y ya, sale. En cambio, por eso está la misma tierra que va guardando, que se va agregando al retén que tiene guardapolvo allá arriba. Llega un punto que lo deja pasar y entonces la mínima rayita que tenga empieza a perder el... Escúchame, Nico, tengo 6.000 kilómetros por delante. ¿Me deja pata el canario o me lleva? Y me trae. No te va a dejar pata. Vos te puedes bajar, pero la moto no, va a seguir. Sí. Teóricamente la moto. Bueno, hicimos un chequeo general. ¿Cómo está la moto? Está perfecto, está para que se vaya de viaje nomás y donde tenga la cosa en este caso para el service, que le faltan pocos kilómetros, para que lo haga, no. Te voy a traer alfajores. Ok. Después de contarles de este arreglo que tuve que hacerle a la moto, retomemos el viaje donde quedamos en el capítulo anterior. Había salido desde Catamarca en un día muy caluroso y después de 600 kilómetros estaba... Hola, buen día. Hoy es jueves 13 de enero del 2022, exactamente 8:32 de la mañana, un día que pinta muy caluroso. Esto es enero, pero estamos con temperatura récord en casi todo el país. Bueno, ¿dónde estoy? Estoy en Villa Dolores, provincia de Córdoba. Aquí he pasado la noche, como han visto en las imágenes anteriores, en casa de un amigo, Jorge y Eugenia, su esposa. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está Eugenia? Muy bien, ¿cómo estás vos? Nunca dicen que tienen vergüenza la cama, pero parece que no, ¿eh? Bueno, Jorge, primero quiero que me cuentes y le cuentes qué comimos anoche. Nunca había comido eso, ¿eh? Anoche comí una picada árabe. Era muy rica, pero nunca había probado eso. Muy, muy rico. Sí. Y cuéntame, ¿qué hacemos hoy? ¿Dónde vamos? Y de acá salimos hacia Villa Mercedes, San Luis, después a La Pampa y a Río Colorado. ¿Esto en kilómetros más o menos cuánto? Hasta La Pampa 650. Bueno, pero está fresquito, salimos bien temprano, vamos, ¿o no? ¿No es cierto? Sí. Llevamos Bien. una camperita linda. Ahí está, bien, bien. Con aberturas en los brazos para que cruce el aire. Yo voy a ir de bermudas y mangas cortas, ya le digo. Jorge también tiene una TRK y también es de viajar en moto, así que con su esposa se van a las grutas. Yo justo iba camino a las grutas, así que compartimos un buen pedazo de este viaje junto a estos dos amigos de Villa Dolores aquí en la provincia de Córdoba. Bueno,
Vamos a la ruta. Ahí está. Me parece que está en cambio, Majua. Gracias. Deja de pagar todo. No, pero aquí era 10 pesos. Che, pago yo. Che, ¿vamos bien ahí? Sí, está bien, sí. Ahora estoy en la autopista. ¿Cómo les va? Estamos en Villa Mercedes, provincia de San Luis. Seguimos en la trayectoria rumbo sur. Y bueno, tengo un amigo que nunca nos habíamos visto personalmente. Él es de aquí, de Villa Mercedes. Cristian, que le digo, Cristian, voy a pasar por Villa Mercedes. Estoy en la IPF, avísame que por lo menos nos saludamos, tomamos una coca, tomamos algo y bueno, nos conocemos porque nunca nos vimos. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Todo bien? Todo bien, ¿cómo andamos? Bien. Hasta ahora muy bien, con un poco de calor, pero muy bien. Lindo porque en esta época no hace nada de frío por acá. Está lindo. Cortame un segundo, por favor. Te voy a preguntar que, digamos, ¿por qué perdés tiempo de tu vida viendo algunos videos míos? A lo que vos haceme la gama, porque el canal está medio para atrás, decime que no, que más puede saber mucho de motos, tiene mucha cultura general. ¿Listo? Vamos. Cristian, vos sabés que dentro de las muchísimas preguntas que me dejan en el Instagram, me dicen, bueno, cuando te encontrás con alguna persona que mira tu video, preguntale ¿por qué invierte tiempo de su vida viendo los videos míos? No, bueno, pero es fácil la respuesta. Principalmente por todo lo que es cultura general, uno aprende un montón de personas como Majua, además que conoce las rutas del país como la palma de su mano y las cuestiones técnicas de la moto. Eso es algo que yo aprendí un montón. Es más, mis motos la mantengo con los consejos suyos. ¿Hace falta agregar algo más? No. Cristian, cuando andes por Catamarca serás bienvenido. Aquí compartiremos una cervecita, un asadito. Y bueno, te espero pronto por allá. Un gran saludo para Cristian
y todos los integrantes del grupo Caranchos de Villa Mercedes. Un placer enorme haberte conocido, aunque más no sea unos minutos. Nuestro viaje continúa. Seguimos por la Nacional 148. Si en el video anterior me quejaba del calor, bueno, hoy es un infierno peor. Pero sarna con gusto no pica, señores. Jorge, Eugenia, ¿cómo venimos? Con mucho calor. ¿Qué están haciendo? ¿38, 39? 42 marca. ¿42? Qué calor. Un poco de agua y bueno, y si después seguimos. Sí, ¿No queda otra? No quedó. Sí, no hay más perros que la gata, no sé quién se le ocurrió. Jorge es el director de esta banda, ¿eh? Acá si sale todo bien en este viaje es culpa de Jorge. Y si sale mal, también culpa de Jorge. Vámonos. Argentina es un país muy extenso. En superficie es el octavo país más grande de la Tierra. De sur a norte tiene más de 4.000 kilómetros. Yo vivo en Catamarca, que está ubicada al noroeste del país. Entonces, cuando quiero viajar a destinos como la Patagonia, debo recorrer más de 1.700 kilómetros para llegar. Eso significa que los primeros días del viaje van a ser duros y de muchas horas arriba de la moto viajando. Estos primeros capítulos son así, de puro viaje y ruta. Prácticamente desde que me levanto a la mañana hasta que me ducho para ir a cenar, paso todo el día viajando. Hay que tratar de no ser ansioso, no viajar con cansancio, no ponerse metas muy exigentes e intentar que todo este recorrido ya sea parte de las vacaciones, del disfrute del viaje. Si fuese por mí, visitaría casi todos los pueblos a los que cruzo, pero el factor tiempo, relacionado al trabajo y las obligaciones, hacen que no solo fije un día para la salida, sino que también, desgraciadamente, debo ir planificando un día o un margen de días en los que debo regresar. Esto es calor, ¿no? Y viento. Estamos en La Buena Esperanza, provincia de San Luis. Realmente muy acalorados, estamos parando cada 30 kilómetros, 40 kilómetros a hidratarnos porque hace mucho calor. Bueno, comemos algo, un sanguchito, comemos algo fresco y seguimos. Está muy dura esta parte, mucho viento, mucho sol, no hay una nube, calor, pero bueno, es lo que nos gusta, así que seguimos adelante.
2 palabras del acompañante. ¿Ya está cansada? ¿Ya no da más? Disfrutando el viaje, los pueblos, las rutas, los momentos. Siempre pienso que cuando doy la segunda vuelta de llaves en la puerta de mi casa, allí, justo allí, comienza el viaje en sí. Una singularidad de estas rutas pampeanas es la hermosa postal que me regalan los enormes campos sembrados de girasol. Y si el camino me está ofreciendo esta postal, ¿por qué no detenerme y disfrutarla bien de cerca? Este segundo día de viaje se hace largo, muchas horas arriba de la moto y con una temperatura extrema. En un principio, la planificación era dormir en Santa Rosa, La Pampa, pero estábamos muy cansados y decidimos hacer noche en Eduardo Castec. En este hotel, pegadito a la ruta, solo quedaba una habitación doble que la ocuparon Jorge y Eugenia. Yo me fui a buscar otro hotel y allí comenzó un verso que me acompañó durante todo este viaje. Majua, 3, 2, 1, acción. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Vengo de viaje solo. Sí. Me agarro la tardita noche. Sí. Presupuesto ajustado. Tengo el doble y te tengo que cobrar unos dobles, tengo para comenzar. Y yo estuve en el hotel ayer me dijeron que hay una simple, que venga a mí, andaba a 8 cuadras derecho del arco, Sí. que tienen una simple ahí. Buen día. ¿Cómo les va? Hola. ¿Estará la recepción la señora? Sí, yo. ¿Cómo le va? Muy bien. Qué rico olorcito viene de la cocina. Sí. Venimos viajando con poco presupuesto. ¿Ya? Sí, solito. ¿Por qué? Solo. Dormir y mañana temprano salimos de nuevo para descansar hoy. Ya. ¿Cuánto puede salir? Mira que de Argentina venimos pobres, estamos muy pobres en Argentina. ¿Ah, sí? Sí. Sí, pero 4.400 Sí, pero muy caro, para un sobre. no te puedo cobrar. Me dijo que el contado tiene otro precio también. Por eso, Trae un poco de precio, 4.000, muchísimo. soy empleada. No puede consultar, se pasa una comisión de sobre, porque dormir y mañana salgo. Sí, yo te entiendo, pero... Puedo hacer una consulta, a ver qué pasa. Moraleja y consejo. Si andan viajando en moto, seguramente con un presupuesto acotado o sin ganas de regalar dinero por ahí. Yo consideraba que para dormir y salir temprano al otro día, 4.400 pesos eran un poco caro. En sí eran caro para cualquier hotel, pero ese hotel, que era una hostería, yo consideraba que no lo valía. Si no hay otra opción, no te queda otra. O lo pagás o te vas a dormir a la plaza. Pero, como consejo, si tienen un poquito de tiempo y un poquito de ganas, recorran, no se queden con la primera oferta. ¿Por qué? Por consejo de esta muy amable señora, me dio el dato de otro hotel al cual fui, el cual me costó
2.000 pesos la noche, sí, menos de la mitad. Y miren y observen la calidad y lo hermoso de este hotel. Dentro del budismo zen, Wabi Sabi significa la elegante belleza de la humilde simplicidad. Si van a Eduardo Castec, 100% recomendable este hotel. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Cierro el segundo día de este viaje por la Patagonia en el año 2022. Bueno, sin más, cierro este día. Este fue el segundo día de este viaje rumbo a la Patagonia. Me voy a dormir porque no doy más. Recién nos comimos una rica pizza en el centro aquí del pueblo con 2 cervecitas. Eso hizo que sume más cansancio y más sueño. Hasta mañana. Gracias por dedicar minutos y mirar estos videos. Que tengan buena vida y nos vemos mañana despertando en este mismo lugar, en este hermoso hotel de este pueblo de La Pampa. Buen día. Patagonia 2022. Día 3. Qué sueño que tengo. Siempre me olvido el nombre del pueblo. Manuel Castec o algo así. Hasta mañana.